Buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga. Deseamos y le pedimos al Señor que los llene de bendiciones a todos aquellos que escuchan estos devocionales que estamos compartiendo diariamente con ustedes. Y esperamos que sea de bendición y que ustedes lo puedan compartir con otras personas para que también les sea de bendición. Estamos en una serie de devocionales sobre el libro de Juan. Apenas estamos comenzando y hoy vamos a entrar en el capítulo 3. Capítulo 3 de Juan es muy bien conocido por la mayoría de los cristianos. Mantiene entre sus versículos más importantes el Juan 3:16, que es conocido de memoria por muchos cristianos, pero que hay que estudiarlo más profundamente para entender bien el mensaje que hay aquí. Sin embargo, todo el capítulo 3 de Juan nos tiene ricas enseñanzas espirituales para nosotros. Y comenzando este capítulo, vemos una conversación muy interesante que se dio entre el Señor Jesucristo y un fariseo religioso, miembro del Sanedrín, como quiera llamarlo usted, que tenía poder, tenía autoridad, pero no sabía cómo entrar al reino de los cielos. Todo un religioso. Así que este religioso llamado Nicodemo fue de noche a escondidas a consultar a Jesús para saber cómo se hacía para entrar al reino de los cielos. Qué interesante. Nicodemo era un fariseo y miembro del concilio llamado el Sanedrín. Este era un grupo de líderes religiosos a quienes Jesús constantemente criticaba por su hipocresía. Decían las cosas que tenían que cumplir los demás, supuestamente basados en la ley, pero imponían cargas al pueblo que ellos no cumplían, y Jesús los criticó fuertemente hasta tal punto de llamarlos hipócritas. De este grupo del Sanedrín sale este Nicodemo. Leamos los versículos del 1 al 6 de Juan 3. 1 al 6. Juan 3, 1 al 6. Dice la palabra de Dios. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Noten, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si tú no has nacido, escucha bien este pasaje. Versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Noten que ahora Nicodemo interpretó las palabras de Jesús físicamente. Jesús le hablaba espiritualmente y él la interpretó físicamente. Y no se olviden que estamos hablando de un religioso. Versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere de agua y del Espíritu. Versículo 6. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, dando a entender aquí una diferencia muy grande entre la carne y el Espíritu, entre lo carnal y lo espiritual. Vamos a ver un poquito en el interín de estos versículos. Muchos de estos fariseos estaban celosos de Jesús porque Jesús debatía sus puntos de vista. Jesús los corregía, llamaba la atención por lo que ellos hacían. Y cuando Jesús los corregía, esto le afectaba su autoridad, porque eran autoridad
y ellos le encantaba y como el tiempo de hoy. El que está en autoridad quiere mantenerse en autoridad mandando sobre todos. Pues así era en aquel tiempo. Estas autoridades religiosas se hacían como querían, interpretaban la ley como querían y le ponían carga a su pueblo. De allí vino Nicodemo. Pero ahora Jesús le explica cómo debe hacer una persona para entrar al reino de los cielos. Aunque Nicodemo era una autoridad religiosa, fue a Jesús para instruirse sobre el reino de los cielos. Y esto es lo importante. No miremos quién era Nicodemo. Él fue donde Jesús para instruirse, para saber sobre el reino de los cielos. Él le dijo a Jesús, nadie puede, si no hiciera que hace estas señales, si no viene de Dios. Entonces Nicodemo tenía ciertas cosas claras de quién era Jesús. Pero él fue a consultar a Jesús. Esto nos da una enseñanza. No importa cuán inteligente o educado usted sea, debe acercarse a Cristo con un corazón abierto y dispuesto para que Jesús le enseñe. Acérquese a Jesús. Si eres estudiado, si tienes una posición social, buena gloria a Dios por eso. Pero si quieres aprender del reino de los cielos, acérquese a Jesús. Y Nicodemo fue de noche. ¿Por qué fue Nicodemo de noche? Quizás por temor, porque podía enfrentar a sus colegas, los otros fariseos. Pero él quería aprender de Jesús directamente y esto es lo importante. Como Nicodemo, nosotros debemos ir personalmente a Jesús y creer en Él. Para una vez enseñados por Jesús, nosotros poder hablarle a otras personas sobre Él. Nicodemo esa noche aprendió algo. Porque más adelante en Juan 7, 50 al 51, cuando los demás fariseos querían prender a Jesús, Nicodemo lo defendió. Cosa interesante. Pero no vamos a entrar en ese pasaje, lo veremos cuando entremos al capítulo 7 de Juan. Vamos a seguir aquí entonces. Para entrar al reino de los cielos, Jesús está diciendo algo clave. Hay que nacer de nuevo. Para nacer de nuevo se requiere arrepentimiento. Se requiere arrepentimiento y se requiere del Espíritu Santo de Dios. Esto es importante. Nacemos de nuevo en la familia de Dios cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador personal. En ese momento el Espíritu Santo de Dios viene a morar en nosotros. Entonces nacemos espiritualmente en la familia de Dios. A eso se refería Jesús cuando le decía a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. La pregunta es, si usted que me está viendo no ha nacido de nuevo, tiene que venir a Jesús y creer en la obra de la cruz. Cuando nacemos de nuestros padres, nuestra madre y nuestros padres, nacemos físicamente. Pero cuando creemos en nuestro Señor Jesucristo, en la obra de la cruz, entonces nacemos espiritualmente. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nacemos de nuevo, pero ahora espiritualmente. Y como nacemos espiritualmente, ahora pasamos a formar parte de la familia de Dios. Hay algo interesante. Ya tenemos claro lo que le dijo Cristo a Nicodemo. ¿Qué es nacer de nuevo? Es creer en Jesús y nacer espiritualmente para pasar a formar parte de la familia de Dios. Pero aquí hay algo importante que le dice Jesús a Nicodemo. Está en el versículo 5 y 6. Dice la palabra de Dios, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Noten,
El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y luego dice el 6 para recargar, lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Enseñanza muy importante para nosotros. La pregunta que hacen muchos, y vamos a contestarla de una vez, ¿qué es nacer del agua y del Espíritu? No podíamos cerrar este devocional sin explicar un poquito de esto. El agua se utiliza en la palabra de Dios muchas veces para simbolizar la palabra de Dios. Allá en Juan, capítulo 15, versículo 3, dice la palabra de Dios, vosotros has sido limpios por la palabra de Dios. Entonces la palabra, el agua, tiene un simbolismo hacia la palabra de Dios. El agua simboliza santidad, pureza, limpieza. Cuando vemos entonces esta expresión aquí, nacer del agua y del Espíritu, creemos que significa que una persona puede nacer de nuevo mediante la acción del Espíritu Santo por la palabra de Dios. Ahí tienes la explicación. Acción del Espíritu Santo por la palabra de Dios. Como dijimos, hay varios versículos en la palabra de Dios que nos ilustran sobre el símbolo del agua. También allá en Efesios capítulo 5 nos habla de la limpieza a través del agua, y eso es el efecto de la palabra de Dios en nuestra vida. Cuando alguien nos habló la palabra de Dios, nosotros creímos y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, y el Espíritu Santo de Dios vino a morar en nosotros. Ahí tiene el agua, la palabra de Dios, y el Espíritu Santo que vino a morar en nosotros. Entonces somos renacidos como nuevas criaturas. El que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Gloria a Dios, porque nosotros, cuando alguien nos habló la palabra de Dios y creímos, el Espíritu Santo de Dios vino a morar en nosotros. Por la acción del Espíritu Santo, nosotros hemos sido renacidos. Nuestros pecados fueron limpios. El Señor Jesucristo pagó por ellos. Con su resurrección, nosotros fuimos totalmente renacidos de la palabra de Dios, renacidos en la palabra de Dios. Entonces, recuerden que la palabra agua se utiliza para simbolizar palabra de Dios. Y el Espíritu Santo, la acción del Espíritu Santo, vino a nosotros para que nosotros ahora naciéramos como nuevas criaturas. No dude, si usted no ha conocido a Cristo, en venir a Cristo mediante la palabra de Dios. Pero usted que conoce a Cristo, háblele a alguien de Cristo. Háblele de la palabra de Dios para que esa persona también nazca de nuevo, sea renacido, y entonces pueda ir al reino de los cielos. Que Dios le bendiga.